¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para otra clase. Hoy vamos a hablar de una familia muy importante de bacterias. Es la familia de las Enterobacteriaceae. Familia Enterobacteriaceae. Es muy numerosa y muy importante. Y está formada por una bacteria que se llama Citrobacter, otra que se llama Enterobacter, se lo digo por orden alfabético, otra que se llama Escherichia, la famosa Escherichia coli, ¿no? Otra es la Klebsiella, otra es la Salmonella, otra es la Shigella, otra es la Shigella, etc. Yo les doy solamente, les menciono los géneros, pero ustedes saben que las bacterias tienen género y especie, ¿verdad? Por ejemplo, Escherichia coli. La Klebsiella también hay numerosas especies. De cada una de las que yo les mencioné hay numerosas especies. Pero hoy vamos a hablar al principio de generalidades de esta familia Enterobacteriaceae. Son en definitiva enterobacterias. La palabra esta de enterobacterias viene del griego enterón, que significa intestino. Estas bacterias son todas gram negativas, son todas bacterias gram negativas. Existen más de 30 géneros y más de 100 especies. Generalmente son todos bacilos, aunque hay algunos cocos también. Y son miembros habituales en la microbiota del intestino. Se los llama coliformes. También pueden estar en otros órganos del ser humano. Estas enterobacterias también están en los animales. Están en todos lados, pueden vivir en la tierra, en las plantas, en los animales acuáticos y tienen la ventaja que sucumben rápidamente con los desinfectantes comunes, inclusive el cloro, las mata el cloro. Y no solamente pueden afectar la salud del ser humano, sino que las enterobacterias se pueden usar en la bioindustria. Por ejemplo, para comprobar la sanidad de la fermentación de los quesos y los productos lácteos, también los alcoholes y también en tratamientos médicos, como por ejemplo la producción de toxinas en el uso de cosméticos. También se usan para la fabricación de antivirales, eso es en la industria farmacéutica. O sea que tiene varios usos, no solamente, además de ser a veces patógeno para el ser humano, también se lo usa en la industria. Las características generales de esta familia de bacterias, o sea, de la familia Enterobacteriaceae, son las siguientes, resumiéndolas. Son bacterias gram negativas, generalmente son la mayoría bacilos, aunque hay algunos cocobacilos, pero generalmente son bacilos, no son exigentes, desarrollan fácilmente las enterobacterias en el EMB, que ya hemos charlado en otras clases, o sea, eosina azul de metileno, el EMB, eosina azul de metileno, también el CLDE, cisteína lactosa deficiente de electrolito, desarrollan fácilmente. Son oxidasas negativas, ¿se acuerdan que hablamos de la prueba de la oxidasa, ¿no? Cuando estudiamos otras bacterias? O sea, son oxidasas negativas porque carecen de la enzima citocromo oxidasa. También otra característica, son capaces de reducir los nitratos a nitritos, son anaerobios facultativos, son fermentadores también de los hidratos de carbono en condiciones anaerobias, con o sin producción de gas, especialmente la glucosa y la lactosa, me refiero a los hidratos de carbono, ¿verdad? Y también son oxidadores de una amplia gama de sustratos, pero siempre en condiciones aeróbicas. Hay algunas bacterias que tienen flagelo, que le permite desplazarse, pero no todas, no todas. Otra característica de las enterobacterias, no forman esporas. Saben ustedes que la espora es una forma de resistencia.
Otra característica, algunas producen toxina, la toxina es un veneno, ¿no? Y algunas pueden ser encapsuladas. Son catalasa positivos, o sea, otra característica, oxidasa negativo, catalasa positivos, son quimioheterótrofos, su temperatura óptima de crecimiento es entre 22 y 37 grados, fermentan distintos azúcares, con producción o no de azufre. Esto lo hacen en presencia de ciertas enzimas metabólicas, por ejemplo, la beta-galactosidasa, la desaminasa, la descarboxilasas, etc. O sea, estas son todas características de la familia, ¿no? O sea, la fermentación de los azúcares, la presencia de las enzimas metabólicas que acabo de mencionar, son todas características de la familia Enterobacteriaceae. Y hay que decir que los serotipos de importancia médica y sanitaria se pueden distinguir por la presencia o ausencia de antígenos en su constitución celular. Por ejemplo, está el antígeno O, que es un lipopolisacárido, está también el antígeno flagelar, llamado también antígeno H, el antígeno capsular, el antígeno K. O sea que en los serotipos de importancia médica y sanitaria está la presencia o no de estos antígenos. Es decir, no están todos juntos, pero algunos de ellos sí. Entonces tenemos que repetir nuevamente que las especies, la mayoría de las especies de esta familia están ¿dónde? En el intestino del hombre. Pero también están en otros animales, no solamente en el hombre. En el intestino del hombre y de otros animales. Y repito nuevamente, el nombre enterobacteria viene del griego enterón, que es intestino. Lo podemos encontrar en estas bacterias en la cavidad bucal, en forma permanente o transitoria. La podemos encontrar en las regiones húmedas de la piel, especialmente en el perineo. La podemos encontrar en las fosas nasales. Las podemos encontrar en los genitales femeninos, etc. Es decir, abundan estas bacterias en los lugares húmedos. Y también tenemos que decir que estas bacterias son expulsadas a través de las heces. En el intestino, estas bacterias forman parte de la microbiota normal. Están fundamentalmente en el colon, ¿no? O sea, en la parte que va desde el ciego hasta el recto. Y en esa zona, estas bacterias cumplen una función, no están porque sí, sino que ahí degradan residuos alimentarios o alimenticios, degradan residuos alimenticios en esa región, y también la producción de gas intestinal como parte de la fermentación. O sea, que cumple una función en la microbiota intestinal. Por un lado, degradando residuos alimenticios, y por otro lado, participan en la producción de gas intestinal a través del proceso de la fermentación. El 80% están en esa zona. Hay otras especies y la concentración aproximada, la concentración aproximada que hay es de 10 a la menos 8 en la materia fecal. O sea que súper abundante y es la bacteria mayoritaria la que predomina. 10 a la octava en la materia fecal la cantidad que hay. Hay otros miembros de la familia Enterobacteriaceae, como son los proteus o proteus, las klebsielas, que están también presentes en mucha cantidad, acompañando a la Escherichia coli en la materia fecal. Y hay otras especies como Citrobacter, Afnia, Providencia, Enterobacter, que se encuentran en forma irregular y en menor cantidad.
Se dice que son comensales, estas bacterias, se dice que las enterobacterias son comensales del intestino, ¿no? Pero que habitan normalmente, pero que pueden provocar infecciones urinarias, pulmonías, septicemias, ¿no? También sobreinfecciones, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, y tienen bajas las defensas, y una bacteria que habita normalmente el intestino lo puede llevar a la muerte, si no se detiene a tiempo. También pacientes con avanzado estado de desnutrición, gente que abusa de los antibióticos también, barren toda la flora intestinal y siempre una después la que se impone. Y con respecto a las infecciones urinarias, vamos a tratar el tema mucho más adelante, pero ya les digo que estadísticamente más del 80% de las infecciones urinarias, el agente patógeno es la famosa Escherichia coli. En cuanto a la patogenia de la bacteria, tenemos que decir que, bueno, que depende mucho el estado de salud del paciente. Repito, si está inmunodeprimido la cosa se complica. Estas bacterias realmente, cuando se tornan patógenas para el hombre, le provocan diarreas y cuadros de deshidratación. Y hay algunas de ellas, algunas bacterias de esta familia, que provocan patologías específicas. Es decir, la inmensa mayoría provoca patologías comunes, pero algunas de ellas patologías específicas. Por ejemplo, la Salmonella typhi, responsable de qué enfermedad? La fiebre tifoidea, que después vamos a tratar en particular. Otra bacteria es la Shigella dysenteriae, agente responsable de la disentería bacilar. Estos nombres raros que vamos a analizar vienen generalmente del nombre de quien los ha estudiado, que los descubrió. Por ejemplo, Escherichia coli viene del doctor Escherichia, Shigella del doctor Shiga, y así sucesivamente. Eso lo veremos más adelante. Después, existe también además de la Escherichia coli buenita, digamos, entre comillas, que tenemos en nuestro intestino, está la Escherichia coli mala, la Escherichia coli enterotóxica, que es responsable de la gastroenteritis infantil, que lo puede llevar al niño a la muerte, también se la puede provocar al adulto, ¿no? Pasa que el niño está más propenso. Después hay un miembro de esta familia que es la Yersinia pestis, responsable de una enfermedad llamada peste. Después también hay otra, está la Serratia, de nombre raro, la Serratia marcescens, que se dice que es nosocomial. Generalmente las personas que están internadas en hospitales se pescan esta Serratia marcescens. De todas las bacterias que yo le nombré, las que provocan cuadros más severos en el organismo, así generalizando, es la Escherichia coli y las salmonelas. Me refiero más problemas en general a los enfermos y sobre todo a los niños, y son responsables de mortalidad infantil, así que cuidado con estas bacterias. Y también hay que tener mucho cuidado qué antibiótico le dan a un paciente cuando está contaminado con bacterias de esta familia, de Enterobacteriaceae o Enterobacterias para los amigos. Son resistentes generalmente a la penicilina, repito, resistentes a la penicilina, a la meticilina y a la clindamicina. Por supuesto hay que hacer el antibiograma, pero ya se sabe que estos tres antibióticos están vedados: penicilina, meticilina y clindamicina. Bueno, yo le acabo de dar características generales de la familia Enterobacteriaceae. Y ahora vamos a empezar a hablar de un grupo de bacterias que recibe el nombre de coliformes. Entonces, con el nombre genérico de coliformes, designamos a un grupo de bacterias
que tienen ciertas características bioquímicas en común. Y son muy importantes, este grupo de bacterias, como indicadores de la contaminación del agua y la contaminación de los alimentos. Esto lo vamos a estudiar más adelante en otras clases. Yo le voy a dar un día más adelante el tema aguas. Vamos a ver el examen físico-químico del agua para saber si es potable desde el punto de vista físico-químico esa agua. Les voy a dar también el estudio bacteriológico de las aguas. Y ahí vamos a mencionar las bacterias coliformes. Entonces, cuando yo diga sí, las bacterias coliformes, ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo. Con el nombre de bacterias coliformes, así en general, se incluye a la Escherichia, la Klebsiella, la Enterobacter y Citrobacter. Entonces, esas 4 bacterias es lo que se las conoce con el nombre genérico de coliformes. Coliforme significa, viene de coli, que es coli, la bacteria principal del grupo, que es la Escherichia coli, por eso coliformes. Descubierta por el bacteriólogo alemán Theodor von Escherich en 1860. Después de Escherich vino Escherichia y coli porque está en el colon. Colon, del griego colon con K, significa intestino. Entonces, en honor a su descubridor, le pusieron el nombre. Brevemente, las características bioquímicas de estas coliformes son comunes a lo que ya dijimos ahora, son bacilos gram negativos, son aerobias o anaerobias facultativas y no forman esporos, no son esporógenas. Y como una regla así, para usted tener en cuenta, le digo, si una bacteria es gram negativa, no es porula. Ustedes sepan, cuando le mencionan una bacteria cualquiera y le digan si es gram negativa, esa bacteria no forma esporos. Porque si tendría el esporo, si formara esporo, tendría una pared muy gruesa, y bueno, se acuerda la correlación gram, que uno penetra, otro no penetra, bueno, no voy a volver a esa parte. Entonces, cuando una bacteria no forma esporo, es gram negativo. ¿Cuál es el hábitat? ¿Dónde viven las bacterias coliformes? Bueno, primero en el intestino de nosotros, los seres humanos. También viven en el intestino de los animales. Pero también está en la naturaleza, en el suelo, en las semillas, en los vegetales. O sea que no la podemos pescar en cualquier lado. O sea, no solamente la podemos pescar a través de las heces, no la podemos pescar solamente a través de las heces de los humanos y las heces de los animales. Está ampliamente difundida en la naturaleza. Y también existen bacterias coliformes de vida libre, o sea que por eso en las infecciones, generalmente, sobre todo las urinarias, al tope la primera es la Escherichia. Repito, las bacterias coliformes se toman como indicadores de contaminación fecal en el control de la calidad del agua para consumo humano. El número de estas bacterias en el agua es directamente proporcional al grado de contaminación fecal de la misma. Y cuanto más coliformes se aíslan en el agua, mayor será la gravedad en cuanto a la descarga de heces en la zona, en la región, o sea, de la materia fecal. Bueno, repito, las bacterias que forman el grupo coliforme son las Escherichia, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, son oxidasa negativos, fermentan la lactosa, producen gas, más o menos eso tarda 48 horas, tardan entre 24 y 48 horas en desarrollar, lo hacen a una temperatura de alrededor de 37 grados, o sea, son las características que vimos hace un rato de todas las bacterias de esta familia, la familia Enterobacteriaceae. Y ahora vamos a referirnos brevemente a dos conceptos que ustedes van a leer. Dice coliformes totales y coliformes
tolerantes. No todos los coliformes, repito, son de origen fecal. Cuando escuchen o lean coliformes totales, se comprende la totalidad del grupo, o sea, Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter. Y cuando escuchen coliformes fecales, se refiere solamente a los de origen del intestino, de origen intestinal. Los coliformes fecales son de origen intestinal. Esto es muy importante, es un tema de salud pública. La contaminación de las aguas es un tema de salud pública. Vamos a ver qué es esto de coliformes termotolerantes. Las bacterias las coliformes fecales, dijimos, son gram negativos, no esporulados, fermentan la lactosa, producen ácido y gas. Y las termotolerantes desarrollan a 44 grados centígrados aproximadamente, más o menos 0,2, dentro de las 24 o 26 horas. Es decir, generalmente vieron que desarrollan 35 o 37 grados. Estas termotolerantes lo hacen a 44 grados centígrados, más o menos 0,2. Y la mayor especie repito, de los coliformes fecales, la mayor especie de los coliformes fecales es el nuevamente conocido Escherichia coli. Otra palabrita, cuando en las aguas hay muchos coliformes, se habla de aguas negras o aguas servidas o desechos de descomposición. Y las coliformes se encuentran realmente a veces en las capas superficiales del agua o si no en los sedimentos del fondo. Los niveles recomendados de coliformes fecales en el agua potable, 0 colonias por 100 mililitros de muestra de agua. En el agua potable no puede haber ninguna bacteria coliforme fecal, absolutamente. 0 colonias por 100 mililitros de agua. En las piletas de natación, se acepta hasta menos de 200 colonias por 100 mililitros de agua. Y en los lugares de pesca y de navegación se acepta tiene que haber menos de 1000 colonias por 100 mililitros de muestra de agua. Ahora fíjense, ¿por qué en las piletas de natación se acepta una determinada cantidad de colonias? Bueno, lógico, hay mucha gente la que se baña, pero no se puede pasar ese valor porque si no afecta a nuestra salud. En los lugares donde vamos a pescar se acepta más colonias, pero hasta 1000. ¿Y por qué no 100.000? Porque entonces el pescado que comemos está contaminado. Bueno, repito, la Escherichia coli, la presencia de Escherichia coli en el agua indica un alto grado de contaminación fecal, ¿verdad? Creo que alrededor del 99% es por Escherichia coli fecal. Y también tenemos que tener en cuenta que los excrementos pueden ser humanos o animales, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué contaminó esa agua, si las heces humanas o animales, pero a nosotros nos interesa controlar los excrementos de origen humano. Por eso es tan importante que todas las casas tengan su baño, su agua corriente, ¿no? Todo como corresponde, sus cloacas. Se complica en los lugares donde hay pozos y la letrina está cerca del pozo y después se va filtrando y se contaminan las aguas. También hay una contaminación, o sea que hay una contaminación fecal humana y una contaminación fecal animal. No nos olvidemos que hay una contaminación fecal animal. Por ejemplo, hay ciertas partes del mundo, creo que el lugar del mundo donde mayor cantidad de personas se contaminan a través de la materia fecal es en la India. Entonces, las autoridades
porque la gente tiene la costumbre de hacer sus deposiciones en el suelo, en la tierra, donde se encuentra. Entonces eso se va filtrando y va contaminando. Entonces se hacen campañas para poner retretes, o sea, inodoros, ¿no? Baños con inodoros en todos lados, para que la gente use los baños y los inodoros. Pero es muy difícil porque es un tema cultural, ancestral. De la misma manera que ellos no matan la vaca, se mueren de hambre, pero no matan la vaca, tienen la costumbre de hacer sus necesidades en el piso. Se está tratando de inculcarles el uso del inodoro. Hay que controlar los coliformes, la presencia de coliformes en los alimentos. Es muy importante controlar los coliformes en los alimentos. La higiene de los alimentos es muy, muy importante, pero muy importante, porque es algo que nosotros ingerimos. También es importante controlar la presencia de coliformes en las aguas servidas, o sea, las aguas contaminadas. Y como recomendación, para terminar esta clase, como corolario, para la eliminación de los coliformes, hay varios métodos, que vamos a mencionarlos, los distintos métodos. Primero, usar cloro en cualquiera de sus presentaciones, es decir, cloro gaseoso, hipoclorito de cloro en cualquier de sus presentaciones, como cloro gaseoso. También se puede usar hipoclorito de calcio, hipoclorito de sodio, dióxido de cloro, pero si es dióxido de cloro tienen que ser concentraciones mayores a 0,3 miligramos por litro. También se puede usar luz ultravioleta, se puede usar métodos de coagulación, de flotación y de sedimentación. Bueno, y también para eliminación de coliformes es muy importante hervir el agua. El hervido del agua es fundamental también. Eso se usa mucho en el campo y también en las zonas de emergencia. La gente no tiene termotanque, no tiene calefón, etcétera, etcétera. Entonces hierve agua tanto para la comida como para higienizarse. Y también en la eliminación de coliformes hay equipos de ozono. Con los ozono es el oxígeno 3, ¿verdad? Que tienen un gran poder bactericida. Bueno, chicos, entonces en esta clase les he presentado, les he dado generalidades de la familia Enterobacteriaceae y le he hablado de las bacterias el grupo de coliformes, que es Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia. Vamos a empezar a partir de la próxima clase y otras sucesivas a charlar de cada uno de estos grupos. Y sobre todo vamos a ver la incidencia en la salud. ¿Qué enfermedades nos pueden causar a nosotros? ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, entonces será hasta la próxima clase y que la pasen bien.